Vamos a dar paso a las comunicaciones primero y luego ya al debate con todo el mundo. Así que si hacen el favor de subir, Isabel, Julio y Elena Sánchez. Sí. Y vamos a tener una tarde pues también distraída como la de esta mañana. Nos vamos a plantear cuestiones relacionadas con Murcia, otra vez con Carmona y con Vitoria en esta primera tanda, con las ordenanzas municipales de Vitoria. Comienza la profesora Isabel García Díaz, que nos va a hablar de esa transición de escribano, de concejo a escribano mayor. A escribano mayor, sí. Bien, el objetivo de esta aportación es proponer las condiciones generales que ha de tener la oficina de escribanía de una ciudad medieval para poder ser considerada cancillería. Así enlazo con la ponencia de esta mañana de la doctora Sanz, que ha hablado justamente del Congreso de la Comisión Internacional de Diplomática del año 98, cuyas actas se publicaron en el año 2000, donde se planteó, tengo un pequeño esquema, no voy a poner un PowerPoint, pero bueno, para que puedan ustedes seguir, donde se planteó el hecho de considerar las escribanías de las ciudades como auténticas cancillerías. Y allí, en este congreso, pues las ciudades italianas, y concretamente Florencia, y además Sevilla, cuyos representantes estaban allí en aquel congreso, pues contestaron enseguida afirmativamente. Pero también se puso allí de manifiesto que no era posible generalizar el término de cancillería de forma excesiva a cualquier población urbana, ¿no? Entonces, en este trabajo retomo la cuestión de las cancillerías urbanas para hacer una reflexión, que es lo que va a ser esta aportación, una reflexión y proponer unos rasgos distintivos que nos pueden ayudar a aplicar el término con un poco de rigor, ¿eh? Y para eso partimos del análisis del término cancillería, de la definición. He tomado 3 definiciones, la de Paoli, en la obra diplomática del año 42, que está muy difundida en bastantes manuales. La Comisión Internacional de Diplomática también dio una definición que se recoge en el vocabulario en los años 90, y un manual de diplomatique medieval de la editorial Brepols, publicada en el 2003, que todos ustedes conocen. No solo conocen eso, sino las definiciones, en las que no voy a entrar de momento, sino que voy a entrar directamente a establecer, según esas definiciones, cuáles son los elementos básicos de una cancillería. Y, en primer lugar, un elemento básico sería que se ha de contar con unos locales adecuados para el trabajo. En segundo lugar, debe haber un personal cualificado técnicamente. Y en tercer lugar, deben desarrollarse las tareas propias de recepción, registro y expedición documental. Esto es como evidente, sacado de las definiciones. A estas características añadiría yo otra, según se desprende del estudio de otras cancillerías tradicionales, ¿no? Y que sería la valoración como centro cultural desde el cual se difunde su influencia sobre un territorio más o menos extenso. O sea que tendríamos cuatro características, ¿no? Pues vamos a ir analizándolos. El primero es, lo he titulado así, un lugar para la escritura, pensando precisamente en el título de esta jornada, ¿no? Los lugares de la escritura. Y en este sentido nos tendríamos que hacer 2 preguntas. La primera, ¿tenían las ciudades un lugar específico para la escritura? Y en segundo lugar, si lo tenían, ¿cómo era? Bueno, las 2 preguntas son difíciles de responder porque lo normal es que las fuentes no sean muy explícitas a la hora de darnos información sobre esto. ¿Qué hacemos si no tenemos información y queremos averiguar si efectivamente había una oficina de escritura dentro del ayuntamiento? Pues en primer lugar podemos ver si había unas casas de la corte o casas de concejo en el ayuntamiento que estemos tratando. A este respecto hay que recordar que muchas ciudades castellanas, villas sobre todo, no tuvieron una casa de concejo hasta el siglo XVI. De manera que no es tan evidente tener un edificio. Sí que podemos decir que las grandes ciudades, por lo menos las grandes ciudades castellanas, sí tuvieron un edificio para las reuniones del ayuntamiento desde fecha temprana. He estado rastreando y pongo aquí 2 ejemplos. Burgos, en 1345, el concejo de Burgos sí tenía un lugar donde reunirse los martes y los jueves de cada semana, en la torre del puente de Santa María. O Zaragoza, desde 1414 se reunía el ayuntamiento en las casas del puente. Podemos deducir que si tenían un edificio en condiciones podían tener también una oficina de escribanía.
En segundo lugar, podemos tomar como indicio el hecho de que exista documentación emitida por un concejo y que pues, se haya conservado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mera existencia de documentación no implica que existiera una cancillería ni siquiera una escribanía, puesto que los documentos pudieron redactarse y formalizarse bien en un centro eclesiástico, en una iglesia, en una catedral, o en la propia casa del escribano, como ocurría en muchas ciudades castellanas. Y un tercer elemento que nos puede indicar que la ciudad tenía una oficina de escribanía era o es la constatación de que tenía efectivamente escribano y que tenía un grupo de escribanos a su servicio. Esto entra en el punto 2.2, personal de la Cancillería, y quiero responder primero a la segunda pregunta, que era ¿cómo era el lugar donde trabajaban los escribanos municipales? En este sentido tengo que decir que las descripciones no abundan. Yo prácticamente solo he encontrado una que esté bien. La he encontrado en el libro de Agustín Rubio Vela sobre la Escribanía Municipal de Valencia, y él dice que efectivamente había una casa de la ciudad que era la sede del gobierno municipal, y en ese edificio la sala del Consell era la más espaciosa del edificio, destinada a las reuniones, y junto a ella había una oficina para el escribano que se llamaba Cambra de Escribá o Escribanía de Sala, y en ella había una gran mesa y 2 bancos donde trabajaban varios escribientes bajo la dirección del escribano de Consell. Y además el escritorio disponía de una biblioteca bien surtida, y no solo de libros de derecho, de libros jurídicos, y de una pequeña habitación anexa destinada al archivo que estaba guardado en arcas. Hago un poco de énfasis en esta definición porque no la he visto en ninguna ciudad castellana. La habrá quizá, pero yo no la he encontrado. Bueno, pues una segunda característica para analizar si una ciudad puede tener cancillería o no es el personal de la escribanía. Esto lo había titulado en principio de escribano de concejo a escribano mayor, porque cuando empecé a trabajar en este asunto pensé que el hecho de que una ciudad tuviera un escribano mayor iba a ser el signo inequívoco que iba a demostrar que había cancillería. Pero luego me he dado cuenta, trabajando, que no es así. Todos no tenían escribano mayor. En fin, vemos qué condiciones tiene que tener el personal de la escribanía. Pues estabilidad y permanencia en el oficio es el elemento esencial para que podamos hablar primero de escribanía y luego de cancillería. Hay que pensar que los fueros, nos vamos muy atrás, al siglo XIII, pero los fueros establecían que hubiera un escribano que cambiaba cada año. Me falta muchísimo. Entonces, yo creo que este cargo de escribano estable y de larga duración se produce a lo largo del siglo XIV y que está en estrecha relación con el desarrollo institucional de los estados. Si pensamos en la Corona de Castilla, pues es cuando se crea la audiencia, cuando se crea el Consejo Real, cuando las Cortes tienen más pujanza y por lo tanto los concejos van a tener que lidiar con esas instituciones. Y por otra parte, los concejos se van a desarrollar, sobre todo después de la mitad del siglo XIV, se van a desarrollar demográficamente, comercialmente, y se va a crear el regimiento, que es un elemento importante en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Este carácter estable del escribano pues se ve en las ordenanzas de Burgos de 1345, en otras ordenanzas otorgadas por Juan I a León en 1390, en las ordenanzas de Toledo, etcétera. No vale solamente con que haya un escribano mayor, tiene que haber además un conjunto, un equipo de escribanos al servicio de la ciudad. El ejemplo más característico o más significativo de los que he encontrado es el del Concejo de Sevilla, estudiado por Marisa Pardo, donde pone claramente de manifiesto la estructura jerárquica y articulada que tenía el personal de la Cancillería, porque ella le llama Cancillería, ¿no? Había un escribano mayor a modo de canciller, dice ella, luego estaba su lugarteniente, que era el que efectivamente ejercía, luego había escribanos de cabildo, 2, 3, los que fueran, a modo de oficiales, dice ella, y por último, simples escribientes. El hecho de que una ciudad tenga escribano mayor no implica necesariamente que tenga, digamos, que se pueda considerar una cancillería, porque hay otras ciudades, como por ejemplo León, donde nunca se le otorgó o se consideró el título de escribano mayor, y otras, tipo Barcelona, que también la he estado analizando. Los autores que analizan los textos a veces llaman el escribano mayor, pero cuando uno va al documento, en el documento no dice que sea escribano mayor, dice escribano de Consell. Me queda la duda de si fue verdaderamente escribano o no.
termino en 2 minuticos. Bueno, lo del el trabajo en la escribanía, Cancillería, pues ya el que me ha precedido, José Miguel López Villalba, ha hablado de la importancia que tiene la documentación y cómo justifica todos los actos, ¿no? Realmente las actas capitulares de muchos ayuntamientos pues recogen la nota de una carta. Podemos ver, todos los que hemos manejado en documentación municipal, la recepción de la petitio, la tramitación, la resolución, todo eso reflejado en el libro de actas. Y podemos ver también varios estados de la traditio de un documento, por ejemplo, pues unas ordenanzas en borrador anotadas, las ordenanzas definitivas con sus signos de validación y copias de esas ordenanzas posteriores que se han hecho en la misma oficina de la Cancillería. Quiero señalar con esto que las tareas de elaboración de documentos en una oficina municipal eran similares a las realizadas en una Cancillería, pues con la redacción de la nota, minuta, glosatio, validación, expedición. Pienso que es más bien la cantidad de documentos emanados de una oficina concejil lo que permite calificarlo como Cancillería. Y el resto, pues no lo voy a exponer porque no tengo tiempo.